Vamos a empezar con el grupo número 12. ¿Están por ahí los del grupo número 12? Buenas tardes, licenciada. Sí. Le saluda Beverly. Pues fíjese que mis compañeros, creo que no hay ninguno. ¿Pero usted está lista? Sí. Muy bien, entonces, vamos a ver, es del grupo número, Beverly me dijo, ¿verdad? Sí, grupo número 12. Así, aquí está. Entonces, vamos a ver quiénes están del grupo número 2. Ahí están ingresando, tal vez ahí entra. Jocelyn Andrea no está. ¿Castañeda? Licenciada, fíjese que en nuestro grupo solamente 3 somos los que estamos, los que Vaya. trabajamos. Entonces, sí, ¿quiénes son? Está, pues mi persona, Lesbia Karina Carrillo y Selvin Wilfredo. Solamente nosotros 3. Selvin Wilfredo. Bueno. Solo ustedes están del grupo número 12. Sí, solamente. Entonces, solo para aclarar, o sea, las personas que no estuvieron en los grupos, por ejemplo, acá 3, los demás es como que no estuvieron, tal vez se cambiaron de sección o algo, entonces obviamente no van a tener la nota. No recibí ningún correo de los interesados para justificar por qué no están en el grupo, entonces, ojo con esto, ¿verdad? Por eso sí era bien claro de que el trabajo en equipo era que todos estuvieran, ¿verdad? Entonces puede empezar Beverly y si alguno de sus compañeros se conecta, me dice. Entonces puede empezar. Bueno, nosotros nos corresponde hablar sobre la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, que es el decreto 16-2002, en lo cual yo voy a empezar a hablar sobre la naturaleza y objetivos fundamentales de la ley. La naturaleza la podemos encontrar en el artículo número 2, en la cual menciona que el Banco de Guatemala es una entidad descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida. Su objetivo fundamental es contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional. Esto en el artículo número 3. Algunas de sus funciones que están estipuladas en el artículo número 4 es la emisión de la moneda, que es el único pues que emite la moneda en todo el territorio. Debe procurar un nivel adecuado de liquidez en el sistema bancario. Es responsable de procurar el buen funcionamiento de los mecanismos de pago del país. Recibe un depósito de los encajes bancarios y los depósitos legales establecidos en la ley. Además, gestiona las reservas monetarias internacionales según los lineamientos de la Junta Monetaria. En el artículo número 12 podemos encontrar lo que es la auditoría externa. Esto quiere decir que los estados financieros del Banco de Guatemala deberán ser dictaminados y certificados anualmente por una firma de auditoría externa de reconocida experiencia y reputación, cuyo efecto la Junta Monetaria autorizará la contratación de la misma. Pues en el artículo 53 podemos encontrar que el consejero y agente financiero ejercerá la función que en su materia y su competencia y agente financiero del Estado. Aparte, en el artículo 59 podemos encontrar que los entes del Estado, bajo su estricta responsabilidad, deberán proporcionar al Banco Central, cuando éste se les requiera y dentro del plazo que se les señale, la información o documentación que les solicite para el cumplimiento de su objetivo. En particular, el Ministerio de Finanzas Públicas y los demás entes del Estado que la Junta Monetaria estime necesarios. Informe al Congreso de la República. El presidente del banco deberá rendir informe circunstanciado ante el Congreso de la República durante los meses de enero y julio de cada año. En enero
rinde las cuentas sobre el año anterior, especialmente sobre la meta de inflación, y presenta los planes para el año que inicia. En julio, informa sobre cómo va la ejecución de las políticas monetarias, cambiarias y crediticias durante el año en curso. El Banco de Guatemala debe publicar de forma semestral informes de política monetaria que contenga una explicación de las operaciones realizadas. Esto lo encontramos en el artículo 61. El Banco de Guatemala además debe publicar mensualmente en la segunda quincena de cada mes en los medios de mayor divulgación el balance general correspondiente al fin de mes anterior. La Junta Monetaria debe publicar resúmenes de sus decisiones, incluyendo los argumentos a favor y en contra, para que el público entienda por qué se tomó esa medida. Esto en el artículo 63. Bueno, esos son los artículos que a mí me corresponden. Los demás compañeros eran los que tenían que extenderse, no sé. Bueno, ya se conectó Selvin Ramos. Ok. Buenas tardes, licenciada. Sí, aquí estoy ya conectado. Disculpe. ¿Puedo proseguir con la exposición? Claro, claro. Muy bien, a mí me tocó lo que es el título 7 y 8 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, y como podemos ver en el título 7, es un capítulo único que nos habla de las sanciones. Entonces, las sanciones están estipuladas en el artículo 65 y 66. También este título nos menciona las deficiencias que se establecen en sanciones para las entidades financieras que incumplan las disposiciones de la ley orgánica. ¿Cuáles son las sanciones? Son multas económicas y otras medidas administrativas según la gravedad de la falta. ¿Y qué medidas administrativas se pueden dar? Permítame, ahorita le digo. Serían diferencias con el encaje y aplicación a las entidades financieras. Pero o sea que como habla de sanciones, dice sanciones pecuniarias y medidas administrativas. ¿Qué sanciones administrativas podrían ser? Como sanciones. Sí. Ahí sí le quedo. Acuérdense los temas, pues, lo que pasa es que tal vez se están extendiendo mucho. O sea, ojo con eso, porque dijimos el objeto de la ley, cuál es el fin específico de la norma, ¿verdad? Si había algún trámite administrativo, algún procedimiento, identificarlo, ¿verdad? Entonces, cuando en una ley dice, bueno, se podría interponer multas o entre las sanciones, pero ¿qué sanciones? O sea, si vamos a hablar de sanciones, entonces nosotros nos vamos y decimos, bueno, vamos a ver en qué procedimientos se pueden dar unas sanciones, ¿verdad? O sea, en qué casos nos vamos a la ley. Esos artículos obviamente le van a admitir a otros, ¿verdad? Le van a remitir a otros artículos. Entonces, hablábamos de la disposición o cómo se integra el Banco de Guatemala, la Junta, las personas que pueden asesorar a la Junta Monetaria, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el objeto? Ahorita el grupo que le tocó la ley monetaria también va a exponer otros como temas que se relacionan con ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando vamos a exponer un tema tenemos que ver todas las peculiaridades si vamos a hablar de un tema, hasta dónde puede llegar el tema al que estamos hablando. Entonces, ¿qué digo con esto? Que si usted me va a hablar de sanciones, ojo con ello, porque entonces sí tienen que decir, bueno, si voy a hablar de sanciones, quiero ver de dónde van a salir esas sanciones, por qué se van a ir a esas sanciones. Que cada tema que ustedes expongan vayan más allá, ¿verdad? Escudriñen a qué se refieren si se mencionan procedimientos. Entonces voy a ir a ver a qué procedimiento se refiere. No leamos o no estudiemos de la manera de que solo no investiguemos más a fondo, ¿verdad? Porque cada tema, obviamente, tenemos que ir viendo de dónde viene, por qué se da ese tema. Si sabemos, nosotros cuando estamos leyendo, hay algo que no sabemos de dónde viene, nos vamos a ir a ver qué dice la ley, ¿verdad? A investigar un poquito más. Pero en este caso, como les decía,
tal vez no es como tan necesario, pero ojo con lo que exponen, ¿verdad? Porque los puntos eran bien específicos. Ahora vamos con Lesbia Karina, ¿estará conectada? Bueno, entonces del grupo 12 ya solo expusieron 2 personas, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos con ustedes. Si tienen algo más que comentar, puede proseguir usted, Selvin. Muy bien, licenciada. Tal vez solo para agregar también lo que era el título 8, que son las disposiciones generales, transitorias y finales, que se comprende en 3 capítulos, que Sí, sería sí, el esto capítulo. tal vez no es importante porque son disposiciones transitorias y finales que si eran transitorias ahorita ya no tienen vigencia, o sea, vamos a la importancia de la ley nada más. Entonces, eso sería todo lo de la exposición de ustedes, ¿verdad? Ahí estamos con ustedes. El tema que le tocó a su compañera Lesbia Patricia no lo van a exponer. La dinámica de hacer el trabajo. ¿Alguien de otro grupo que pueda indicar cómo era la dinámica de hacer el trabajo? ¿Están en clase? Buenas tardes, licenciado. Que si, Buenas digamos, tardes. por ejemplo, yo ya me quedaba como que ya no sabía, entonces algún compañero salía a mi rescate. Era Sí, pues trabajo en grupo. todos tenían que estudiar todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije la ley? Es como que el trabajo lo van a hacer ustedes, tienen que leer la ley como que si ustedes son los únicos que van a exponer para que estén encargados del grupo, de que los temas se den completos, ¿verdad? Esa fue la instrucción para trabajar en grupo y no decir, bueno, esta parte me tocó y la otra le tocaba a la otra persona, ¿verdad? Porque sí había suficiente tiempo o para que ustedes dedicaran no solo lo que les correspondía, ¿verdad? Porque esto les va a afectar a la hora del examen. Entonces, los que escucharon a exponer al otro grupo que expuso la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, saben que ellos fueron bien más extensos con la exposición, ¿verdad? Y que espero lo hayan tomado en cuenta porque obviamente, como les digo, para el examen segundo parcial va a ser de estas leyes. Si no estuvieron o no leen las leyes, no van a encontrar así sea porque obviamente van a poder utilizar las leyes, no van a encontrar las respuestas si no estudian, ¿verdad? Entonces vamos ahorita con el grupo número 8 con la exposición. Dígame, Beverly. Licenciada, puedo hablar un poquito más sobre lo que les correspondía a la otra compañera. Fíjense que ahorita ya le di la palabra al grupo número 8, pero usted ya tiene su nota, no se preocupe. Ok, muchas gracias. Ya, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perdone, fíjese que yo venía en el camino corriendo, entonces ya no pude ingresar, pero yo soy la otra compañera del grupo 12. Ajá. No sé si todavía puedo exponer lo que me corresponde. Sí, está bien. Se prepara el grupo número 8, por favor. Gracias. Para después de Karina. Listo, licenciada, muy amable. No sé si compartieron pantalla de principio. No es necesario. Listo, muy amable. Bueno, pues a mí me corresponde lo que es la Junta Monetaria, ¿sí? En Guatemala es el máximo órgano encargado de dirigir el sistema monetario financiero del país. Si nos vamos directamente en el artículo 13 de la ley de los... Permítanme, perdón, es que vengo agitada. De la ley orgánica del Banco de Guatemala, en el artículo 13, para que lo tengamos ahí visualizado. Esta Junta Monetaria, integrada conforme a la Constitución Política de la República, ejerce la dirección suprema del Banco de Guatemala, ¿sí? La Junta Monetaria se integra con los siguientes miembros. El presidente, quien también los seres del banco, los ministros de Finanzas Públicas, un miembro electo por el Congreso de la República,
un miembro electo por las asociaciones empresariales, un miembro electo por el presidente del consejo, un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos 3 últimos miembros durarán en sus funciones 1 año. En las atribuciones específicas, las operativas de las juntas monetarias. Antes destacan la política monetaria y cambiará crediticios. Lo debe evaluar y definir metas y ajustarlas según condiciones internas y externas, ¿sí? También hablamos del artículo 133 de la Constitución de las Políticas. Y nos vamos en el 132, que habla específicamente de la moneda, que se regula en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es una potestad exclusiva del Estado y regula la moneda así como formular y realizar las políticas que entiende a crear y mantener condiciones combinarias y acredita favorables al desarrollo ordenado de la organización bajo el sistema banca central y el cual ejerce la vigilancia sobre todo la Junta Monetaria. El cual ejerce vigilancia sobre lo relativo a la circulación de dinero y la deuda pública, dirigida en este sistema a la Junta Monetaria. De lo que depende el Banco de Guatemala es una entidad autónoma, patrimonio. Con el grupo número 8. Voy a ver, está César Andrés. Ligda, disculpe, fíjese que en cuanto al grupo no estuvieron todos. Ah, muy bien. Entonces yo le puedo decir quiénes sí están a la vista ahorita en la exposición y claro, quiénes sí trabajaron en el proyecto. Sí, muy bien. Está Evelyn Araceli, Gustavo Adolfo, Jennifer Tixta, Jorge Morales, José Oliva, Saraí Castillo y yo, su servidora, Angie González. A ver, José Alberto Oliva, sí me dijo, ¿verdad? Sí, así es. Y Castillo Saraí. También. ¿Cuántos son en total? Somos 7. 7. Brandon. Brandon no, Ligda. Gustavo Adolfo. Él sí. De Paz. A ver, Gustavo Adolfo de Paz. Jennifer Joana. Sí. También. Perdón, Ligda, usted mencionó a José Alberto Oliva, pero no logré escuchar qué fue lo que dijo. Es que él aún se encuentra trabajando. Él y otro compañero nos escribieron en el grupo. No, pero no he mencionado a José Alberto Oliva, sí está en el grupo. Sí, está Ligda. Sí, estoy tomando nota de quienes trabajaron en el grupo. Ok. Morales Jorge. También Ligda. A ver, entonces ellos son los que están en el grupo. Entonces están Catherine Castillo, Angie González, Jorge Morales, José Alberto Oliva, Jennifer Joana, Evelyn Araceli Gómez y Gustavo Adolfo de Paz, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, ¿puede continuar? Muy bien, gracias, Ligda. Muy buenas tardes. A nosotros nos tocó hablar sobre la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala. Como principio vamos a hablar de las generalidades, que aquí encontramos lo que es historia, definición, la importancia, el objeto y la aplicación. Los sujetos intervinientes. Voy a hablar sobre la historia. En la historia, la regulación de las adquisiciones públicas en Guatemala tuvo su punto de partida con la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, publicada en 1992, que derogó disposiciones anteriores y estableció el primer marco integral para la compra, venta y arrendamiento y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios del sector público. Posteriormente, encontramos reformas como el decreto 9- obligatoriedad de publicar compras directas y fortalecer mecanismos y transparencia.
La definición. Bueno, la definición la podemos encontrar en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones, ¿verdad? Esta nos explica que son las adquisiciones públicas, que son procesos mediante los cuales las entidades del sector público adquieren bienes, servicios, obras o realizan operaciones como arrendamientos o ventas regulados para la ley y sus reformas, con el fin de garantizar el uso eficiente, transparente y legal de los recursos públicos. En la importancia, esta establece que las adquisiciones públicas permiten al Estado cumplir sus funciones de proveer servicios públicos esenciales. Y el objeto, que igual conforme el artículo 1, que es regular y normar todas las compras, contrataciones, arrendamientos y demás operaciones. Encontramos también la aplicación, que aquí esto determina que se aplica a organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, municipalidades, empresas con capital mayoritariamente estatal, organizaciones no gubernamentales que administran fondos públicos, fideicomisos y demás instituciones que utilizan recursos públicos para adquisiciones con préstamos externos o donaciones que se aplican las normas del ente financiero o donante, siempre que no contradigan la ley nacional. En los sujetos intervinientes encontramos las entidades compradoras, proveedores, autoridades reguladoras y ciudadanía. En entidades compradoras encontramos organismos públicos, municipalidades, empresas estatales y demás entidades reguladas por la ley. También en proveedores encontramos las personas naturales o jurídicas que ofrezcan bienes o servicios registrados en los sistemas correspondientes. Y en autoridades reguladoras encontramos el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, que es DIJAE, y según lo establecido en el reglamento. Y pues la ciudadanía, que es en calidad de vigilantes del gasto público, con derecho a acceder a la información de los procesos. Siguiente. Bueno, tenemos los principios fundamentales. Aquí tenemos la transparencia y publicidad, competencia, eficiencia, legalidad, igualdad de trato. La transparencia y publicidad habla que todos los procesos deben ser conocidos por el público, con publicación de planes de contratación, bases de licitación, adjudicaciones y demás información relevante en la plataforma de Guatecompras, según el artículo 4 bis de esta ley. El principio de competencia, nos habla que se debe fomentar la participación de múltiples proveedores para asegurar precios justos y de calidad, evitando preferencias indebidas, tal como dispone el artículo 17 relativo a las licitaciones. Y en el principio de eficiencia, nos sirve para lograr la mejor relación costo-beneficio para optimizar el uso de recursos públicos y cumpliendo con plazos establecidos. Esto está fundamentado conforme al artículo 3, que es sobre la disponibilidad presupuestaria. Y el principio de legalidad, que cumple con todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas en cada etapa del proceso, igual según el artículo 1 de esta misma ley. Y aquí nos parece bajo los mismos criterios, sin discriminación alguna. Pasamos a la otra. Bueno, las autoridades competentes.
Bueno, aquí encontramos a nivel institucional el Ministerio de Finanzas Públicas, la Dirección General de Adquisiciones del Estado, que es DIJAE, que son el órgano rector de las adquisiciones públicas, encargado de emitir normativas, supervisar procesos y administrar guatecompras según lo que diga el reglamento de la ley. También, como entidades compradoras, que cada institución cuenta con unidades y funcionarios encargados de gestionar sus propios procesos de adquisición dentro del marco. Ajá. ¿Alguien iba a hablar? ¿Va a hacer una pregunta? Continúe, después. Ok. Dentro del marco de la ley, establecido en el artículo 10 de la ley que regula las juntas de licitación y cotización. Sí, yo quiero que me expongan más o menos cuáles son las modalidades de contratación o de compra según la ley. Las modalidades. Claro que sí, Ligda, con mucho gusto. Ahorita se los comento. Nosotros podemos irnos directamente al artículo 17 para empezar a definir cuáles son las modalidades de adquisición en las que vamos a encontrar la licitación pública y nos establece cuál es la cuantía con la que se puede manejar este tipo de modalidad de adquisición. Es para todos los montos de los bienes y suministros de obras que no excedan de los 900,000 quetzales. Artículo 17 de la ley. Para el régimen de cotización tenemos los bienes, suministros y obras que excedan de los 90,000 y no sobrepasen los 900,000, según el artículo 38 de la ley. ¿De cuál me está hablando? De las modalidades de... Pero ¿cuál es la que no debe pasar de 90,000, de 900,000? La de cotización, Ligda. Cuando sobrepasa esa ya se vuelve una licitación, un proceso de licitación. El de compra directa, cuando el monto sea mayor a 25,000 y que no supere 90,000, según el artículo 43. Y la compra de baja cuantía, que es una modalidad específica que sea hasta 25,000 quetzales. El artículo 43 también lo establece en el inciso A. Ahora bien, una cuestión muy importante sobre esto es que tiene mucha inmersión con la ley de acceso a la información pública, porque las nuevas reformas establecieron de que ahora este tipo de adquisiciones también se van a publicar en toda la planilla de información de oficio que emiten las entidades estatales. Ahora bien, para este tipo de modalidades de adquisición, en los casos de baja cuantía, ahí no se necesita un proceso de junta de licitación y de cotización. Simplemente se está buscando que no exceda de los 24,999 para que sea válido el contrato. Cuando se sobrepasan, ya empiezan como que la Contraloría a hacer todo ese tipo de investigaciones. Y otra cuestión muy importante, existe un procedimiento ilegal llamado fraccionamiento. Este fraccionamiento surge cuando un mismo proceso la divide en dos facturas. Quiero decir que si nosotros encontramos dentro de algún tipo de actividad, ya sea en la información de oficio, lo cual es muy improbable que pase, encontramos la remodelación de oficinas, por ejemplo. Es un proceso que si nosotros encontramos también al proveedor y la suma de sus dos facturas dentro de los plazos, podemos encontrar que sobrepasó los 25,000, porque es por lo general a ese precio a los que lo adjudican. Pero viene una factura de 24, ya es fraccionamiento, eso ya va a ser sancionado. Una cuestión muy importante aquí, y hay que hablarlo como es en muchas de las instituciones del Estado, vamos a hablarlo con toda propiedad, vamos a encontrar procesos que parecen similares, actividades similares, ya sea la prestación de servicios o bienes, que se encuentran fraccionados, pero no se logran constatar ni probar dentro de la Contraloría porque son distintos proveedores los que emiten factura. Eso es un punto muy objetivo que podríamos visualizar dentro de la información pública que podemos nosotros investigar y va a ser algo muy normal. De hecho, se ha planificado muy bien desde el principio, es con lo que se omite en la licitación, el proceso de cotización y se garantiza o se favorece a ciertos proveedores, con lo cual también se estaría violentando el principio del trato común, ¿verdad? Ahora bien, en este tipo de modalidades hay un proceso compartido,
podemos tomar subsidiariamente el proceso de la cotización en el de la licitación y viceversa. Y para ese proceso es un proceso muy fácil, pero en sí es un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces, me gustaría que mis compañeros aquí enumeraran, si es posible, el artículo 21, 23, 24, 28, 33, 36, 47 y 48 de esta misma ley, que es básicamente todo el procedimiento para hacer una licitación, un procedimiento de adquisición llamado licitación o cotización, que es básicamente la aprobación de los documentos de licitación, las publicaciones tanto en Guatecompras, que es el sistema en el que se publica todo, incluso aquí se publican las modalidades de baja cuantía. Entonces, toda factura que se procese tanto en el Ministerio de Finanzas para llegar hasta su pago, tiene que estar publicada en Guatecompras, es la norma. Muy bien, se publica en Guatecompras y en el portal del Diario de Centroamérica. Se presentan las ofertas y la apertura aplicas. Que aplicas serían básicamente como las ofertas, ¿verdad? Calificación de ofertas por las juntas. Aquí la junta en la licitación pública por 3 titulares y 2 suplentes, nombrados por la autoridad superior, como lo manifestaba nuestra compañera anteriormente. Y la cotización pública, 3 titulares y 2 suplentes nombrados por la autoridad administrativa superior. Esto de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Muy bien, posterior a la calificación de las ofertas por las juntas, se viene la adjudicación por la junta. En este tipo de procesos siempre se evalúa la que cumpla con los requisitos propuestos y la que menor costo convenga. La adjudicación por la junta se otorga según el 33, la aprobación de la adjudicación, la suscripción del contrato, que es en un máximo de 10 días, y la aprobación del contrato, que básicamente viene siendo el punto final de este procedimiento, tanto para la licitación y la cotización. Ok, ¿por qué motivo se puede rechazar las ofertas? Solamente que no cumplan con los requisitos establecidos y en caso de que haya solo un oferente y aún así no se cumpla con los requisitos, se otorga un plazo que la Junta va a decidir para que subsane todos esos requisitos que necesiten, pues. ¿Y solo se puede escoger el de menor costo? ¿En qué casos podemos obviar eso? Podemos ver la calidad costo o calidad-beneficio, porque al final puede que sea muy barato, pero recordemos que esas calidades o ese trabajo al final va a repercutir mucho en la garantía a largo plazo. Si se compra algo que es así como muy barato, o sea, a todos nos ha pasado, entonces esto se va a deteriorar muy rápido y ya no nos va a servir y otra vez vamos a tener que hacer ese proceso y va a ser un ojo ahí, ¿verdad? Entonces, para la Contraloría eso tampoco es procedente. Entonces, tiene que cumplir los requisitos y tiene que demostrarse la calidad también con los proveedores. A veces el Estado también trabaja con proveedores que ya tienen como que su recorrido. O sea, del REGAE también les manifiesta cuáles han sido los precedentes o las instituciones en las que han trabajado. Y desde ahí ya se comienza a ver la calidad con la que realizan el trabajo o la prestación de los bienes. ¿Alguien más de su grupo? Claro que sí, ahorita va a pasar mi compañero. Buenas tardes, licenciada. Voy a continuar yo. Algo muy importante es que también tenemos que hablar del sistema de Guatecompras, que internacionalmente es un estándar de datos de contratación abierta, el cual vino a implementarse con la nueva ley de contrataciones del Estado, como ya lo mencionó la compañía. El sistema de Guatecompras, como lo mencionaba, es el sistema oficial y obligatorio para todas las fases de adquisición pública en Guatemala. Esto lo podemos ver en el artículo 4 bis del decreto 9/2015. Su consulta es pública, irrestricta y gratuita. Cualquier omisión de publicación es sancionada. También dentro de lo que mencionó la primera compañera que expuso, esta es una herramienta muy útil para la fiscalización ciudadana. Acá podemos, todos los ciudadanos con interés sobre algún proyecto municipal o de otro índole, ingresar al portal de Guatecompras. En este portal, por el mismo sistema, genera un número que se identifica con NOG, que es el número de operación de Guatecompras.
Tenemos la relación con otros sistemas financieros, como es el CIGES, el Sistema de Gestión, el CIF, Sistema Integrado de Información de Finanzas, CGC, Contraloría General de Cuentas. Tenemos que esta reforma, publicación obligatoria de compras directas, las reformas recientes establecen que todas las compras directas, incluso las de baja cuantía, deben publicarse en Guatecompras. La información se consigna desde CIGES, CIGCONS, FRCTR, SICON y demás denominaciones que tenemos en esta diapositiva. También es importante mencionar sobre las garantías o fianzas de la protección que el Estado debe tener con todas estas contrataciones que otorga, ¿verdad? Acá tenemos que las garantías o fianzas, tenemos el sostenimiento de oferta, que garantiza que el oferente no retire su propuesta durante el periodo establecido. Si el proveedor ganador rechaza la adjudicación, el Estado ejecuta la fianza para resarcir el costo del proceso. Cumplimiento del contrato, asegura que el contratista ejecutará el contrato conforme a lo acordado. Si incumple por defectos, retrasos, abandono, el Estado ejecuta las garantías para resarcir los daños y perjuicios causados. Anticipo de fondos, cuando el Estado entrega un adelanto económico al contratista para iniciar la obra o compra, se exige la fianza por el monto equivalente para garantizar que esos fondos se usen correctamente y se amorticen. La conservación de obra, después de recibir la obra, cubre vicios ocultos o defectos de construcción que se manifiestan en el periodo de garantía. Protege la inversión pública durante la vida útil inicial de la obra. También quisiéramos darle la participación a otro compañero, si gusta, licenciado. Claro. Ligda, voy a participar yo por mis compañeros porque ellos ahorita estaban en una junta de su trabajo, entonces como también apoyaron bastante en el proceso, entonces nosotros quisiéramos tomarles la palabra. Muy bien. Va. Cuando hay inconformidades dentro de los procesos, ya sea de licitación, de cotización, cualquier otro en el que se necesite un proceso muy extenso para la adjudicación, hay de las características de irregularidad y todo eso que se puedan revisar o auditar por parte de la Contraloría, los procedimientos llegan a la instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y aquí ya podemos tener la relación más directa con la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Hasta qué momento llega a los tribunales de lo contencioso administrativo? Muy bien. Llega hasta el tribunal cuando, por ejemplo, hay algún indicio de alguna normalidad. Entonces, lo que pasa es que todo el procedimiento de licitación o cotización siempre devengan algún costo. Entonces, esa fianza que él tuvo que haber prestado para el proceso, cuando él tiene la oferta que sí conlleva demasiado dinero, cuando pasa por ende 900,000 quetzales, que ya es lo de la licitación, entonces la fianza de por sí no van a ser 100 quetzales, van a ser una cantidad bastante considerable y es muy probable que durante el proceso de adjudicación la empresa sufra algunos desastres naturales, ¿quién quita? Algún tipo de situación ajena a su voluntad y se queda sin recursos para solventar el proyecto. En este tipo de proyectos, o por lo menos trabajar con el Estado, es muy especial porque el Estado no permite un adelanto, un anticipo para el proyecto. Entonces, muchas veces las empresas o los proveedores tienen que ponerlo ellos mismos o tienen que costearlo y al final, pues, lo solventan con el pago o la adjudicación que les haga el Estado. Ahora bien, cuando pasan este tipo de situaciones ajenas a su voluntad y ya repercuten directamente en la realización del negocio y la fianza también repercute en ellos, porque de por sí es dinero, siempre se va a trabajar con dinero,
Entonces ya viene como que esta fase administrativa conciliatoria, que es básicamente lo que se va a trabajar dentro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No es que meramente les impongan una sanción o inhabilitación o algo así, pero sí podemos contemplar las prohibiciones y sanciones que tenemos aquí en el artículo 80 y el artículo 100. Pero en este tribunal lo que se va a procurar es solventar esa situación, pues porque a cualquiera le puede pasar algo a nivel personal, entonces también a nivel institucional también podría. Es cuando tocamos también las excepciones en las modalidades de adquisición, que por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, en este podemos observar también modalidades y irregularidades en las que se pueden omitir todos este tipo de procedimientos, tanto de licitación, cotización, compra de baja cuantía. Es cuando se empiezan a dejar de prestar tanto ese tipo de formalidades. Ahorita se lo voy a conseguir. Sí, bueno, vamos a quedarnos aquí con ustedes. Solo en este caso de ir a la vía contenciosa administrativa, es bien importante que a la vía de lo contencioso administrativo se va una vez se haya concluido un procedimiento administrativo que esté regulado propiamente en una ley se va a basar, ¿verdad? La administración pública. Hay procedimientos que van a impugnar, la misma entidad les tiene que resolver y una vez inconformes con la resolución definitiva es que se van a la ley de lo contencioso administrativo. Entonces es bien importante que la ley de lo contencioso administrativo establece cuáles son los casos de procedencia del proceso, ¿verdad? Entonces es únicamente, y vamos a dejar al grupo número 4, como ustedes ya estamos ahí, para ver si nos amplía más sobre el tema. Entonces estamos ahí con ustedes y vamos con el grupo número 4. Muchas gracias por el espacio, licenciada. Muy bien. Buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes, Jorge Aguilar. Sí, yo soy el coordinador del grupo. ¿Quiénes trabajaron de su grupo? ¿Están todos? Estamos todos. Todos, los 10. Todos trabajaron. Ah, muy bien. Exacto. Entonces puede empezar. ¿Están todos conectados? Buenas tardes, Lina. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Entonces, ¿quién me empieza de grupo? Licenciada, vamos a tocar, por ejemplo, bueno, la emisión fue el decreto de contratación, ejecución, control de la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios que realizan las instituciones del Estado, con el fin de garantizar transparencia, eficacia y el adecuado uso de los recursos públicos. Esta ley aplica a las contrataciones realizadas por el Estado de Guatemala y sus emitidas, conforme lo establecido por el Congreso de la República de Guatemala. El propósito es establecer un marco legal que regule la forma en que el Estado realiza la contratación de obras, bienes y suministros y servicios, con el fin de garantizar la transparencia, eficacia, competencia y el correcto uso de los recursos públicos. Los principales órganos dependientes que regulan dentro de esta ley es el Ministerio Ejecutor del Sistema de Adquisiciones del Estado, que le corresponde emitir normas, supervisar y coordinar los procesos de contrataciones públicas. La Dirección General de Adquisiciones del Estado, dependencia del Ministerio de Finanzas encargado de administrar y regular el sistema de compras públicas, así como el portal de adquisiciones del Estado. Guatecompras es el sistema electrónico oficial donde se publican las licitaciones y cotizaciones, concursos y contrataciones del Estado para garantizar la transparencia. Contraloría General de Públicas, órgano de fiscalización que controla y audita el uso de los recursos públicos con las contrataciones del Estado. Y juntas de licitación y cotización y calificación, que son órganos temporales dentro de las instituciones públicas encargadas de analizar, evaluar ofertas, adjudicar contratos a los procesos de contratación. Ahorita sigue con ustedes mi siguiente compañero.
Hola, buenas tardes. En este momento yo les estaría hablando sobre las entidades sujetas a esta ley. Podemos mencionar varias. Una de las principales son los organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, junto con sus dependencias. Su ámbito de aplicación obligatorio para todos los organismos del Estado y entidades públicas. Sus modalidades de compra establece el procedimiento según el monto, incluyendo compra directa, cotización y licitación pública. La autoridad administrativa, cada organismo ejecutivo, legislativo y judicial, gestiona sus contrataciones a través de sus autoridades superiores. De igual manera, la transparencia. Todo proceso debe publicarse en el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado o ATECompras. El registro de proveedores. Es necesario estar habilitado en el voy a decir las abreviaturas, RGAE, que significa el Registro General de Adquisición del Estado para contratar con el Estado. También podemos mencionar que las entidades descentralizadas y autónomas, estas podemos mencionar el ICS, la USAC, entre otras, cubre a entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, municipales y empresas públicas, y pueden solicitar ofertas sin contar con asignaciones presupuestarias inicial, pero es obligatorio acreditar para la adjudicación y firma de contrato. Deben utilizar el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, nuevamente ATECompras. Están obligadas a promover información al Instituto Nacional de Estadística, el INE, para los precios de referencia con sus reformas como Acuerdo Gubernativo 147-2021. Han modificado tiempos y conceptos, exigiendo la actualización de manuales internos. Otra entidad es las municipalidades y sus empresas. Los gobiernos locales, como las de agua, electricidad o transporte, están sujetas obligatoriamente a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, y su reglamento, Acuerdo Gubernativo 1056-92, para toda adquisición de bienes, suministros, obras y servicios. Otra también importante es las unidades ejecutoras. Son las que gestionan el presupuesto dentro de las instituciones. Deben publicar toda la información de sus adquisiciones en ATECompras. Pueden solicitar ofertas sin contar con asignación, pero para la firma del contrato es obligatorio contar con el respaldo presupuestario correspondiente. Los funcionarios en la unidad ejecutora son responsables de cumplir con todas las normas de transparencia y licitación. Tienen la facultad de dejar sin efecto procesos de adquisición antes de la firma del contrato. Siguiendo la normativa vigente, deben mantener actualizado su perfil y el manual de normas de adquisición en el sistema de acuerdo con las directrices de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. Los fideicomisos y fondos sociales. Podemos mencionar que son entidades formadas por recursos públicos. En Guatemala, los fideicomisos constituidos con fondos públicos y fondos sociales están obligados a cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 5792, deben utilizar los procedimientos de licitación y cotización en ATECompras. Para el manejo de recursos públicos, esta regulación busca transparentar la gestión de proyectos estatales y evitar contrataciones discrecionales, y regula la ejecución de programas y proyectos de intereses públicos con fondos públicos. También podemos mencionar las organizaciones no gubernamentales, las ONG y privadas. Toda entidad que reciba fondos públicos, aportes, subsidios del Estado respecto a dichos recursos, las organizaciones no gubernamentales, ONG, y entidades privadas que reciben, administran o ejecuten fondos públicos están obligadas a cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado. Las ONG deben cumplir con los procedimientos de cotización y licitación cuando manejan fondos de Estado. La Contraloría General de Cuentas supervisa el cumplimiento de esta norma. La actividad de las ONG se rige por el Decreto 02-2003 y su reforma, las cuales establecen las reglas de contabilidad y transparencia. Las organizaciones de padres de familia, OPG, y entidades familiares
entidades similares pueden tener regulaciones específicas, a menudo exceptuadas de ciertos procedimientos de la ley de contrataciones. Es decir, que las contrataciones del Estado constituyen un instrumento fundamental para garantizar el uso adecuado, transparente y eficiente de los recursos públicos. A través de sus disposiciones se establecen procedimientos claros, obligatorios para todas las entidades del Estado y aquellas que administran fondos públicos, promoviendo principalmente esenciales como la legalidad, publicidad, la libre competencia, la igualdad y entre otros oferentes. Asimismo, la participación de diferentes órganos como el Ministerio de Finanzas Públicas, la Dirección General de Adquisición de Estado, la Contraloría General de Cuentas y el Sistema Esencial Guatecompras fortalece la supervisión y control de procesos de contratación, reduciendo riesgos de corrupción y discrecionalidad. En definitiva, esta ley no solo regula la adquisición del Estado, sino que también contribuye al fortalecimiento institucional, la confianza ciudadana y el desarrollo del país, al asegurar que las compras públicas se realicen bajo criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad. Les dejo el uso de la palabra a mi compañera Victoria. Muy bien. Buenas noches. Por favor, cuando expongan, si pueden encender su cámara. Buenas noches, licenciada. A mí me toca sobre los principios que rigen las contrataciones públicas en Guatemala. ¿Podría encender su cámara? Es que se me quedó trabado aquí, no sé si estados de tiempo y costo. La rendición de cuentas es la obligación de los funcionarios de justificar cada adjudicación. El proceso de contratación pública, esto lo encontramos en el artículo 4 bis de la ley, que el sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado, el sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado terminado en Guatecompras, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta será pública y restricta y gratuita y proveerá información en formatos electrónicos y datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones normadas a esta ley y su reglamento. ¿Va a seguir mis compañeros? Muy bien, a ver. Licenciada, muy buenas tardes. Disculpe la bulla, pero es que tuve un percance vial y estoy en la calle ahorita. Entonces no tenga pena, no se preocupe. Solo Vamos a terminar acá con el grupo número 4. Ya me dijeron que todos trabajaron para que terminemos hoy con los otros grupos. Entonces vamos a pasar con el grupo número 7. Grupo número 7. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Link. Buenas tardes. ¿Trabajaron todos en este grupo? No, licenciada, hubieron 2 compañeros que no trabajaron. ¿Me dice el nombre de ellos que no trabajaron? Rodolfo Fernando Mendoza y Nicole Yesmari Francisco Corao. ¿Puede iniciar entonces? Ok, muy buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó la ley de libre negociación de divisas. Pues como lo comentó usted en clase, ¿verdad, licenciada? Es una ley bastante corta. Y esta ley pues entró en vigencia el 1 de mayo del año 2001. Y pues entró en vigencia porque era fundamental para que el sistema financiero continuara su desarrollo, ya que anteriormente los bancos del sistema guatemalteco pues no aceptaban depósitos ni realizaban operaciones activas en moneda extranjera. Y esto traía problemas como la fuga de capitales y la no recepción de una inversión extranjera.
Esta ley pues vino a elevar la competitividad y mejorar la funcionalidad del sistema financiero dentro del marco de la economía nacional. Esto es necesario porque establece un marco jurídico eficiente y moderno que promueve mecanismos aplicables a la efectividad y garantiza pues que las negociaciones en el mercado de divisas sean correctas y que su aplicación pues sea buena en Guatemala. El objeto, de esta ley pues es que bien tiene de referencia la tasa de cambio que se liquida en ese momento. ¿Cómo beneficia a Guatemala las divisas? Pues las remesas actualmente ayudan a muchas familias a sufragar gastos y a cubrir la canasta básica de alimentos que contribuye a superar la línea de la pobreza. No sé si continúa, licenciada, por ser una ley pequeña. Sí, solo usted va a exponer. Como usted diga, licenciada. No sé si hay alguien más de su grupo que quiera manifestar algo. Buenas tardes, licenciada. Wendy Solares, General de la Productividad. ¿Puede darle lectura a esos artículos constitucionales? Sí, claro que sí. El Estado, así mismo dice, es potestad del Estado exclusivo emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado, ley orgánica y la ley monetaria. Y el artículo 133, que habla de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria tendrá a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país. La Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas, ni a las entidades privadas no bancarias. Con ese mismo fin, el Banco de Guatemala no podrá adquirir los valores que emitan. Se exceptúan de estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el mismo sea aprobado por las 2/3 partes del número total de diputados que integren al Congreso a la solicitud del presidente de la República. La Superintendencia de Bancos, organizada conforme a la ley, es el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de bancos e instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras de seguros y las demás que la ley disponga. Cuando hablaban de que las personas son libres de contratar bajo cualquier tipo de moneda, ¿hay alguna excepción ahí? Puede leer el artículo donde dice eso de la decisión que tienen las partes de pactar con cualquier tipo de moneda. Sería el artículo 1, dice, es libre la disposición de tenencia, contratación, remesa, transferencia, compraventa, cobro y pago de y con divisas, y serán por cuenta de cada persona individual o jurídica nacional o extranjera las utilidades, las pérdidas y los riesgos que se deriven de las operaciones que de esa naturaleza se realicen. Ese no es el artículo. Es libre de importación, exportación. Si tiene la ley, no tiene la ley a la mano. Sí, aquí la tengo, licenciada, aquí la estoy viendo.
No, licenciada, no, ahorita no le. ¿Puede leer el artículo 8? Dice, salvo que las partes convencionalmente y en forma expresa. No, ese es el que está reformado. El artículo 6 se reforma por el artículo 8. El artículo 8 dice, salvo que las partes convencionalmente y en forma expresa dispongan lo contrario, el quetzal se empleará como moneda de cuenta y medio de pago en todo acto o negocio de contenido dinerario y tendrá poder liberatorio de deudas. En todo caso, los órganos jurisdiccionales administrativos deberán respetar y hacer cumplir fielmente los honorarios, sueldos, salarios o comisiones a que tengan derecho por prestación de trabajo o prestación de servicios según sea el caso. Entonces, ¿cuál es la regla general? De que sí se puede usar el dinero dependiendo del país, esa va a ser su moneda de cambio. Por eso, pero la regla general es la utilización del quetzal, ¿verdad? Exacto. Okay. Entonces, con ustedes ahí estaríamos. Pasamos entonces con el último grupo. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Odalis, soy la coordinadora del grupo número 6. Le informo de una vez que las personas que no trabajaron es Jennifer Orozco, Cristian García y Melanie Subuyuj. Luego somos 7 personas en el grupo. Melanie Subuyuj, no. No, ella no. No, vamos a ver, lo voy a mencionar. Hernández Yanderli, ella sí. Sí, ella sí. Jennifer Irene Orozco. No. Ella no. No. García Javier. Cristian, no. Cristian tampoco. Ruth Noemí. Sí. María Andrea, Paola Guadalupe. También. Estuardo Isaías. Sí. Odalis. Ajá, yo. Yesenia. Ellos sí, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, en total los que no participaron son 3. Sí, correcto. Jennifer Orozco, Cristian García y Melanie Subuyuj. Sí, correcto. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Permítame, licenciada. Licenciada, fíjese que me está informando Yanderli que no se puede conectar porque está manejando. Así no hay problema. Ajá, sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con la ley monetaria, decreto 17-2002. Permítame. Si no, puede obviar la presentación. Entonces, les voy a hablar referente al objetivo. Solo enciende su cámara, por favor. Sí, claro que sí. Les voy a hablar referente al objetivo de la ley monetaria, y el objetivo de la ley monetaria es regular todo lo relacionado con la moneda nacional, y el objetivo está regulado en el artículo 1 de dicha ley. Entonces, en el artículo 1 menciona que la unidad monetaria de Guatemala se denomina el quetzal. El símbolo monetario del quetzal se representa por la letra Q. El quetzal se divide en 100 partes iguales denominadas centavos. Los considerandos, les voy a dar lectura. El primer considerando
que en Guatemala la legislación bancaria vigente data de los años 1945 y 1946, cuando fue emitido, entre otros, el decreto número 203 del Congreso de la República. La ley monetaria, por lo que es conveniente adecuar el referido marco legal a los cambios que se ha generado en los mercados financieros, a las prácticas modernas de implementación de la política monetaria y financiera. Segundo, considerando que el Banco de Guatemala es el único ente que puede emitir billetes y monedas en el territorio nacional y que conforme a la Constitución Política de Guatemala se rige por su ley orgánica y por la ley monetaria, por lo que es procedente incluir en esta última las disposiciones que desarrollen todo lo relativo a las especies monetarias. Tercer, considerando que a la luz de esos cambios que se han registrado especialmente en los mercados financieros internacionales, se ha considerado importante la necesidad de emitir la legislación apropiada en materia cambiaria que permita, por un lado, generar confianza en los agentes económicos y, por el otro, revestir de certeza jurídica las operaciones con divisas que estos efectúen en el país, de tal forma que se garantice la libre convertibilidad de la moneda nacional, así como el libre movimiento de capitales, que viabilice que las transacciones en moneda extranjera se desarrollen en forma correcta y ordenada. En resumen, la ley monetaria, su principal función es que el dinero en Guatemala sea estable, confiable y útil, evitando crisis económica y protegiendo la economía del país. ¿Alguno de mis compañeros puede continuar con las entidades o dependencias de la ley monetaria? ¿Sí están acá conectados o continúo hablando? No, sí, buenas noches. Perdón. Las entidades o dependencias de la ley monetaria, en primero tendríamos el Banco de Guatemala. Solo enciende su cámara. Ahí estamos. ¿Están encendidas? Ahí estamos. A ver. Sí. Ok, entonces las entidades o dependencias de la ley monetaria, el primero sería el Banco de Guatemala, que es la principal entidad. Su función pues es emitir el dinero, controlar la cantidad de dinero en circulación, ejecutar la ley y pues ejecutar la ley monetaria. Como segunda entidad tendríamos la Junta Monetaria, que es la máxima autoridad en materia monetaria. Su función es tomar decisiones sobre política monetaria, aprobar normas relacionadas con el dinero, supervisar al Banco de Guatemala y también. Estas tres entidades son las principales, ya que regulan, ejecutan y supervisan el sistema monetario del país. Muy bien, ojo con Luego eso. Pregunta de examen, ¿verdad? Las tres entidades que regulan el sistema monetario del país, ¿verdad? Que son las que dan movimiento. ¿Sí? Bueno, luego pues puedo seguir yo con los procedimientos de la ley monetaria. Sí. Esto o sería, si hay alguien más, no sé. Si alguien más de su grupo quiere participar. Estuardo. Buenas noches. Conforme a la ley también hablaremos sobre el procedimiento de la ley monetaria, la cual establece la emisión de la moneda, circulación del dinero, cómo se distribuye el dinero y todo, retiro de canje de moneda. Aquí nos hace referencia a cómo retiramos el dinero y cómo lo canjea el mismo Banco de Guatemala. Por ejemplo, si una moneda, un billete está dañado, ellos lo canjean por uno nuevo. Luego viene la regulación de la cantidad de dinero. Como sabemos, para evitar la inflación no puede salir demasiada moneda que no está establecida. Entonces ellos regulan cuántos billetes salen, cuántas monedas de quetzal, billetes de 5, 10, 20, 50, 100 o 200 quetzales. Y toma decisiones en materia monetaria, de cuánto dinero. Ahorita que en Semana Santa creo que se van a destinar 2,000 millones de quetzales, si no estoy mal, para que haya liquidez en los bancos y para que la población turista tenga liquidez monetaria. Solamente, no sé si algún otro compañero quiere agregar algo. Bueno,
Entonces, haré mención brevemente, perdón, licenciada, haré mención brevemente de los artículos importantes de la ley monetaria. Artículo 1, que es donde se establece el objeto de la ley. Perdón, voy a encender mi cámara. Ahora sí. Artículo 2, unidad monetaria. Artículo 3, emisión de la moneda. Artículo 4, curso legal. Artículo 5, poder libratorio. Artículo 6, regulación monetaria. Artículo 7, especies monetarias. Y artículo 8, las prohibiciones. Los artículos más importantes son del 1 al 8, ya que establecen el objeto de la ley, el quetzal como moneda oficial, la emisión exclusiva por el Banco de Guatemala y las facultades de la Junta Monetaria. Solo les dejo como tarea un delito que está regulado en esa ley. Oye, en la ley monetaria. Hay un delito que está regulado en esa ley. Entonces, eso les queda como tarea para que lo lean. Entonces, ahí terminaríamos entonces con las exposiciones. Cuando regresemos a clases, entonces vamos a dar un como repaso general de lo en sí de las leyes para que ustedes se preparen para el examen, ¿verdad? Entonces vamos a estar remarcando algunas cuestiones que posiblemente no es que no hayan expuesto, ¿verdad? Sino confirmando los temas o los artículos más importantes de cada ley, como para repasar, para que el día del examen pues lleven sus leyes, estudien y puedan tener una buena nota, ¿verdad? Entonces, eso sería por hoy. No sé si tienen alguna duda. Con mucho gusto estoy para lo que les pueda aclarar. Si no, entonces damos por finalizada la clase. Dígame, Victoria. Solo platicar un momento con usted, Ligna, pero ya sería solo con usted. A ver, el extemporáneo, el examen extemporáneo va a ser cuando regresemos a las clases presenciales. Yo voy a subir las notas de los exámenes mañana o a más tardar el día sábado del primer parcial. Obviamente son preliminares. Faltarían solo de agregar las notas de los que voy a examinar en extemporáneo, que sería cuando regresemos al primer día presencial sin ninguna... No sé si cuando regresemos nos va a tocar presencial, pero hasta ahí sería el examen extemporáneo. Entonces sería todo. Que descansen, disfruten su Semana Santa, estudien un poquito, pero también disfruten bastante.